Bien, teníamos ahí entonces el resumen informativo del acontecer del día de hoy, un día que ha sido sumamente intenso en noticias, pero hay otro tema que sin duda es muy importante, y es que en las últimas horas hemos sido testigos, por ejemplo, en la zona de Ica, de una intención desde la madrugada del domingo hasta el amanecer del lunes de bloquear carreteras en la zona conocida como Barrio Chino. Prácticamente horas después, el Poder Ejecutivo, luego del Consejo de Ministros, dio a conocer importantes normas para quienes bloqueen carreteras, para quienes afecten el orden interno, pero además también para quienes dañen la propiedad pública y privada. Se establece penas de 15 años de cárcel para quienes estén inmersos en este delito. Así que vamos a hablar justamente con el doctor Moisés Vega de la Cruz, que es procurador público especializado en asuntos de orden público del Ministerio del Interior, para conocer mayores detalles. Doctor Vega de la Cruz, buenas noches. Gracias por estar esta noche aquí en TV Perú. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, seamos un poco didácticos y expliquemos a nuestros televidentes de todo el territorio en qué consiste esta norma para alertarlos sobre todo de situaciones en las que pudieran incurrir. Ok. Bueno, lo que ayer se ha promulgado es en un decreto legislativo, el 1589, que este decreto legislativo tiene rango de ley. En esencial, en específico, es que lo que se ha hecho con este decreto legislativo y lo que se ha promulgado es que en el delito de disturbios se ha consignado un agravante más a de la que ya estaba. ¿Y cuál es ese agravante? Es que aquel que comete el delito de disturbios dentro de unas instalaciones que tengan repercusión o efecto nacional, la pena va a ser de 10 a 15 años. ¿Qué quiere decir esta agravante? ¿Qué quiere decir? De que, por decir, si yo como persona natural ejerzo mi derecho a la protesta, que obviamente está reconocido en la Constitución y en toda la jurisprudencia a nivel nacional, pero si yo este derecho de protesta cruzo la línea de cometer el delito de disturbios dentro de una institución, dentro de una infraestructura, ya sea aeropuerto, ya sea hidroeléctricas, ya sea carreteras principales como la Panamericana, obviamente en ese tipo de conductas la pena va a ser mayor a la que generalmente se sanciona por el delito de disturbios en la parte general, ¿no? No es lo mismo cometer el delito de disturbios dentro de una infraestructura, dentro de un aeropuerto, por decir que cometer el disturbio en la puerta de una comisaría, en la puerta de un colegio, en la puerta de una municipalidad, ¿no? Eso es un agravante. Sí, correcto, justamente así apuntaba. Entonces tienen que darse esas circunstancias para que se pueda aplicar esta norma. Cuando hablamos, por ejemplo, de carreteras o de aeropuertos, ¿en qué circunstancias? Es decir, bloquearlas, realizar marchas, por ejemplo, en los aeropuertos, bloquear los accesos. Si nos detalla eso, por favor. Sí, lo que dice la norma específicamente es que la pena de 15 años es cuando tú cometes el delito de disturbios, no el delito de entorpecimiento, ¿no? Entonces, las personas en común tienen que entender cuál es la diferencia entre un delito de entorpecimiento y un delito de disturbio. El delito de entorpecimiento es que yo bloqueo la carretera, ¿no? Bloqueo la carretera. Ese es el delito de entorpecimiento porque yo interrumpo los servicios públicos. El delito de disturbios va más allá. Quiere decir de que yo tengo que generar daños graves a la propiedad pública y a la propiedad privada o lesionar la integridad física de las personas. Ese es el delito de disturbios, ¿no? Correcto. Ahora, el proceso, los casos que lleguen de producirse estas circunstancias, ¿van a ser, digamos, ventilados de forma sumaria, inmediata? ¿Cuál es el trámite que se sigue? Ok. El trámite es regular, como ya se venía haciendo, es un trámite de proceso rápido, ¿no? Es más, también cabe la flagrancia, como en el caso de Ica, y no es que con esta norma, con este decreto legislativo, se haya dado pues que existe una mayor rapidez. O sea, el proceso en realidad no ha cambiado en nada, ¿no? Si se da estos delitos en flagrancia, obviamente, como lo que pasó en Ica, estas personas que fueron intervenidas en enero o marzo de este año, se acogieron a la terminación anticipada y su proceso pues prácticamente duró entre 5 o 10 días, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué ocurre si dentro de estas manifestaciones, dentro de estas protestas violentas, participan también funcionarios públicos?
¿Cuál es la situación de ellos? ¿La agravante es peor por, digamos, por la labor que ellos desempeñan? No, mire, acá no se ha regulado el tema de la intervención de un funcionario público. Entiendo yo que, si un funcionario incurre en estos delitos, obviamente, pues también son responsables, van a ser sancionados también ejemplarmente, y el trámite va a corresponder, y la sanción que se le va a imponer va a ser la que corresponda, y el mismo procedimiento para todos, ¿no? O sea, acá esta norma lo que regula es que sea funcionario o no sea funcionario público, igual vas a ser sancionado y van a ser sancionados ejemplarmente, ¿no? Claro, ahora esta norma, doctor Vega de la Cruz, se da como parte de las facultades que otorgó el Congreso al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana. Es decir, no es que por efectos de protestas que se están anunciando, movilizaciones, o lo que yo comentaba al inicio, esta intención de bloquear la carretera en la zona de Barrio Chino la noche del domingo para el lunes. Es una norma que ya estaba siendo preparada como parte de este paquete del Ejecutivo. Sí, mire, efectivamente, esta norma, como ya se he comentado, el tema está en que esta norma se viene trabajando desde hace 3 años. Ujú. O sea, no es una norma que se ha trabajado hace un mes, hace días, ¿no? La propuesta incluso se derivó a todas las instancias, se derivó al Ministerio de Justicia, se derivó a la PCM, se derivó al Ministerio de Interior, se derivó a la Procuraduría General. O sea, este proyecto de modificación del Código Penal se viene trabajando desde hace 3 años, desde más o menos del año 2019, que se viene trabajando, que se presentó este proyecto en las instancias correspondientes, ¿no? Ujú. Ahora, he leído algunos comentarios durante las últimas horas y que indican, por ejemplo, que esta norma podría de alguna manera restringir el derecho a la protesta, también el de la libertad, como el de la expresión, tomando en cuenta que son manifestaciones que si bien están contempladas en la Constitución, pero que de alguna manera podrían restringir algún tipo, digamos, de posibilidad de expresar su opinión. ¿Cabe o no esta figura, doctor? Mire, yo con la experiencia, con el trabajo que se ha venido realizando sobre este proyecto de ley, y como le digo, este proyecto de ley no se ha dado de la noche a la mañana, se ha trabajado minuciosamente, con tiempo, ¿no? Nosotros consideramos de que no, de ninguna manera vulnera o viola el derecho que todo ciudadano tiene, el derecho a la protesta, ¿no? Nosotros hemos garantizado, y lo que nosotros hemos tomado en cuenta es los casos que día a día la Procuraduría viene asumiendo en defensa del Estado, ¿no? Nosotros tenemos un aproximado más o menos de 2.000 casos por los delitos de disturbios y entorpecimiento. Nosotros consideramos de que este decreto legislativo va a ayudar de gran manera a que estas conductas ilícitas que se cometen tanto en el delito de disturbios y entorpecimiento sean sancionados ejemplarmente, ¿no? Consideramos, sí, que es importante que toda la población entienda de que estos delitos de disturbios y entorpecimiento generan grave daño a la sociedad, al Estado económicamente. Tenemos informes de la Cámara de Comercio que ellos informan cada vez que se generan estos tipos de delitos de entorpecimiento, de disturbios, el monto que ellos estiman por daño al Estado obviamente son de cantidades enormes y obviamente de sumas de dinero de millones de soles que el Estado pierde por estos delitos que cometen estas personas, ¿no? Correcto. Ahora, en cuanto a quienes financien estas movilizaciones, estas protestas violentistas, la nueva modificación al Código Penal establece también sanciones para quienes, digamos, se encarguen de justamente movilizar a la gente, de dotar de recursos, es decir, de ser los financistas. Sí, miren, en realidad esta norma, lo que nosotros hemos propuesto y obviamente ya se ha aprobado, el fin y el objetivo que se tiene es que se sancione las conductas de colaboración y financiamiento a las personas que, a sabiendas que estas personas van a cometer el delito de disturbios y entorpecimiento, ellos colaboran o financian, ¿no? Es decir, si yo a una persona la traslado de un lugar a otro lugar con lanzas, con piedras, ¿no? Con machetes, obviamente pues yo estoy colaborando, ¿no? Con estas personas para cometer los delitos de disturbios y entorpecimiento. Claro. Con cosas diferentes, y yo traslado a 200 personas, obviamente con sus pancartas,
con sus letreros, ¿no? Obviamente ejerciendo su derecho de protesta, obviamente esa conducta no va a ser sancionada. Si yo le doy agua a un manifestante, si le doy pan a un manifestante, ¿no? Esa conducta no va a encuadrar y no va a ser sancionada por el delito de colaboración. Pero si yo le pago a una persona para que bloquee, para que queme llantas, ¿no? Si yo le pago a esa persona, obviamente esa conducta sí va a ser sancionada. Correcto, eso es importante. Y eso es lo que se quiere regular, ¿no? Ahora, esto forma A parte... eso también, Sí, perdón, si me permite solamente para terminar, no solamente se sanciona la conducta de colaboración y financiamiento del terrorismo, también deben tener presente, y obviamente aprovecho esta oportunidad para comunicar a las personas que este decreto legislativo también impone la pena de multa e inhabilitación. O sea, las personas que cometen estos delitos de disturbio y entorpecimiento, antes de este decreto legislativo no eran sancionados con una pena de multa e inhabilitación. Ahora, con este decreto legislativo, las personas que cometen estos delitos van a ser sancionados con una pena que están desde 100 a 1000 días multas, e inhabilitaciones también, ¿no? correcto. Esto es parte del paquete, decíamos entonces, de normas que está dictando el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso. ¿Qué otras propuestas van a, digamos, a difundirse en los próximos días? ¿Se está trabajando todavía un paquete importante, doctor? Mire, yo tengo algunas otras ideas, pero obviamente las estamos revisando, pero por nuestra parte yo no tengo conocimiento si hay otras normas que se estén trabajando, ¿no? En la actualidad, esta norma tiene ya vigencia entonces desde la publicación que fue el día de ayer, ¿verdad? Por la tarde. Es decir, estamos ya en su primer día. ¿Hay alguna novedad o todavía esta norma no está siendo aplicada? No, obviamente esta norma ya viene siendo aplicada. Obviamente si hay personas que incurren en este tipo de delitos, obviamente van a ser sancionados conforme a este decreto legislativo que impone penas pues un poco más severas, ¿no? Perfecto. Entendiendo de verdad que, mire, quien habla también ha trabajado en la Procuraduría de Terrorismo. Yo he sido procurador adjunto en esa Procuraduría y obviamente entendemos, se entiende de que estos delitos de disturbios y entorpecimiento generan de verdad que es un grave daño a la sociedad, al Estado y económicamente también, ¿no? Nosotros tenemos informes, como repito, de la Cámara de Comercio, de la SUNAT, de la Superintendencia Nacional de Bancos y Seguros, y nos informan pues que los daños que nosotros, que el Estado sufre es cuantioso, ¿no? Y algunos de estos casos, digamos que hemos tenido ya particulares durante meses atrás, ¿podrían decirse que podrían llegar a lindar incluso con acciones de terror? Mire, yo creo que con el intento de tomar, como se llama, aeropuertos, ¿no? Con el intento de tomar, como se llama, hidroeléctricas, sí, ¿no? Con interrumpir el tránsito de miles de peruanos, obviamente tomando una vía principal, nosotros consideramos pues que obviamente sí genera alarma y zozobra a la población, ¿no? perfecto. Y obviamente también daños económicos muy altos, ¿no? Correcto. Doctor Moisés Vega de la Cruz, gracias por estar esta noche aquí en TV Perú, en Diálogo Abierto, en su calidad de procurador público especializado en asuntos de orden público. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, Dalia. Muy gentil. Momento de ir a la pausa aquí en Diálogo Abierto, pero al retorno les tendremos importante información, porque vamos a hablar con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias para conocer cómo afecta la inseguridad ciudadana dentro de la industria productiva. Con eso y más, volvemos en breve.